Señor les bendiga a todos. Gloria al Señor. Ya está pasando esto de la pandemia, así es de que pronto tendremos ya un servicio más normal a antes, ¿ok? Y será un poquito más largos. Estamos hablando con el pastor a ver si regresamos al santuario de abajo, ¿ok? Y estamos en eso. Ya está pasando todo, gracias a Dios, ¿ok? Todo está mejorándose. Amén. Algunas iglesias tristemente no sobrevivieron la pandemia, se cerraron o se alejaron la mayoría de gente. En esta iglesia pasó un poquito de eso. ¿Qué pasó? Que las personas dijeron: ya me acostumbré a ir a la iglesia, mejor voy el domingo a un partido de fútbol, voy a lo que sea, pero no voy a la iglesia. Pero la iglesia en total, gracias a Dios, se mantuvo firme, esta iglesia, ¿ok? Así es de que vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir sirviendo al Señor con gozo, ¿ok? Gloria al Señor. Y ya también pronto tendremos ya comida el fin de una vez al mes también. Ya lo extrañamos, el estar juntos, el platicar, el comer comida sabrosa, ¿ok? Gloria al Señor. Bueno, que el Señor les bendiga. La semana pasada prediqué la introducción del libro de Jonás. ¿Quién se acuerda? Un poquito. Vamos a ver ustedes, vamos a ver quién hizo una promesa. ¿Quién de ustedes leyó el libro de Jonás? Y sea honesto, si le leyó, levante la mano altamente que la vea yo, porque si no la ve por allá atrás, ok. Algunos no la leyeron. Bueno, gloria al Señor. La pueden leer todavía, ok, la pueden leer, que sea una costumbre. El libro de Jonás es como si fuera un espejo, literalmente un espejo grande que donde usted está mirando su reflexión. Okay, ¿por qué? Porque el libro de Jonás y el profeta Jonás, como prediqué la semana pasada, lo representa a usted y me representa a mí. Okay. Y vamos a hacer un repasito rapidito, luego hacemos una oración. Y viene una tercera parte, y esa tercera parte la va a predicar la hermana Mirta con la ayuda del Señor, ¿ok? Ella le tocó lo mejor, ¿ok? Gloria al Señor. Bien, la semana pasada predicamos y hicimos la introducción de Jonás. Si usted me escucha aquí esta tarde, me escucha en línea, vaya al libro de Jonás y léalo. Como le dije, es una reflexión de todo cristiano. Nos podemos ver ahí claramente, ¿okay? Jonás es un libro histórico. ¿Qué significa? Es libro de historia, pero aparte que es un libro de historia, es un libro 100% real, ¿okay? Lo prediqué la semana pasada. Es uno de los libros más interesantes de la Biblia. Hay muchísimos profetas, y cada profeta escuchó la voz de Dios y fue y dio un mensaje. Dios los mandaba. Y muchos de ellos escribieron profecía y les tocó decir mensajes fuertes. Dios va a mandar a Jonás igual con un mensaje fuerte, pero no se va a enfocar el libro de Jonás en el mensaje, se va a enfocar en Jonás, porque como le dije la semana pasada, es un reflejo de nosotros. Jonás lo representa a usted, me representa a mí. Y tristemente a veces quisiéramos decir: no, está equivocado, pastor, no es cierto. Yo no soy un Jonás. Yo nunca he sido desobediente. Yo nunca he rechazado la voz de Dios, pastor. Y aparte de eso, yo sí quiero salvar, quiero que salven todos. Jonás es un reflejo de usted y de mí. Un reflejo de usted de mí, que a veces quisiéramos salvar y predicar a una persona buena, pero una persona mala no. En nuestra vida, una persona que nos ha hecho mal, decimos: ay, no lo quiero perdonar. A la persona buena sí. Y el libro de Jonás nos habla fuerte a usted y a mí. En los días de Jonás, Dios estaba en los mismos negocios, los negocios de salvar a la gente. Y en esos días Dios sigue estando en los mismos negocios de salvar al perdido, aunque sea malo y no se lo merezca. Y prediqué la semana pasada como introducción: es un privilegio de todo cristiano el poder trabajar
al lado de Dios. Puede trabajar con Él. Okay, así es de que cuando usted lea Jonás, es como si estuviera usted viendo en un espejo. Sí. Y vamos a ir hoy a la segunda parte. Voy a tratar de ser corto ahora sí, ¿ok? Tratar de ser corto. Así decimos siempre y se nos pasa el tiempo y hace largo. Amén. Vamos por favor al libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, lo va a tener el libro listo ahí. Y ya que llega ahí, vamos a hacer una oración, ¿ok? Y ahora sí, ya todo el mundo es rapidísimo, ya me ganan a leer la Biblia, ¿eh? Gracias a Dios, ahí está, ya la encontré. Gloria al Señor. ¿Estamos listos todos? Por favor, inclinen su rostro, vamos a hacer una oración. Okay, Padre Celestial, esta tarde te doy gracias por el privilegio de poder trabajar al lado tuyo, el privilegio de poder predicar tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú puedas ungir mis labios y mis pensamientos, Padre, para transmitir este mensaje claramente, no solamente a cada persona que me escucha, pero también a mí mismo, Padre. Padre, pido tu bendición en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Vamos al libro de Jonás. Como les dije a ustedes, es un libro sumamente interesante. No podremos leer todo, por eso esperé que usted lo haya leído. Los que hoy nos están visitando, ya sea en línea o aquí, cuando llegue a casa, vaya al libro de Jonás. Hermano Rubén, tenemos una Biblia por ahí. Ayúdame, por favor, hermano Rigo, a Rubén, ¿no? Que el libro de Jonás. Gloria al Señor. Listos. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 al 3 solamente, y usted va a tener que leer otras partes más. Listo. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gloria al Señor. Le dije a ustedes hace un momentito que el profeta Jonás nos representa a usted y a mí en un tiempo. Toda persona que me escucha, todo cristiano que le entrega su corazón a Cristo, en un momento u otro hemos sido desobedientes. Hemos escuchado claramente lo que Dios quiere que hagamos. Le hemos escuchado la voz del Señor, tanto a hacer algo, a servirle a Él, a ayudar a alguien, a pregonar su palabra, a llevar a alguien. Tal vez usted tenga un llamado de Dios, que Dios le ha llamado a usted claramente. Sabe que yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú vengas a hacer oración diariamente por esa persona hasta que yo te diga. Y usted sabe que lo ha escuchado, yo lo he escuchado. En un momento u otro usted y yo hemos sido desobedientes. Quisiéramos cambiar las cosas, decir yo no soy así. Pero la realidad es que hemos sido todos desobedientes en un tiempo u otro. Jonás, como profeta, fue desobediente. Nuestro Dios se preocupó por la gente perdida. Y usted va a encontrar esto en la historia de Jonás, que Dios se va a preocupar por la gente perdida. Pero vamos a ver una cosa hoy, que Dios también se va a preocupar por ese profeta desobediente. Le va a importar a dónde va a caer él, qué bajo va a caer, qué lejos se va a alejar de Dios. Y Dios le va a decir a Jonás: sí, me preocupa la gente, pero también me preocupas tú. También me preocupas tú. Yo te he llamado a ti a servirme, a que me obedezcas, a que tú pregones, a que tú prediques. Y sí, aunque fallaste, Jonás, aún así te quiero usar. El libro de Jonás nos muestra el amor de Dios para la persona perdida, pero también para cada persona que le ha entregado su corazón a Dios, sea hombre, sea mujer, sea hombre, sea mujer. Dios pudo haber dejado a Jonás y haberle dicho: ¿sabes qué, Jonás? Te hablé directamente y tú decidiste desobedecerme,
Pero no lo dejó así. ¿Sabes qué, Jonás? Voy a tratar contigo. Voy a tratar contigo para que vengas a un punto y vuelvas a mí. Gloria al Señor. Si usted pudiera preguntarle a Jonás, yo pienso así, que mi mente tal vez trabaja un poquito diferente, pero si yo pudiera regresar al tiempo y venir con Jonás cuando ya estuviera bien viejito, tal vez antes de morir, y si yo pudiera preguntarle a Jonás y le dijera: Jonás, cuéntame cómo fue esa experiencia dentro de ese barco, esa gran tormenta que sentían que se morían y ver las grandes olas. Mi esposa está aquí, ella siempre quiere ir en un crucero. Yo hasta ahora no le digo, no me subo a un crucero. He visto muchas películas como el Titanic y todas esas, de que vienen las grandes olas y lo voltean. Y yo dije: Dios mío. Pero yo le podría preguntar a Jonás: Jonás, cuéntame cómo fue esa experiencia en ese barco, cuando sentías ya morir, tragando el agua salada, no podía respirar. Cuéntame cómo estuvo eso, cuéntame. Y también se le podía preguntar: y cuéntame, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te recuerdas cuando subiste dentro de ese gran pez? ¿Qué sentiste? Prediqué la semana pasada, no sabemos si él estuvo con vida todo el tiempo que estuvo dentro del pez, no sabemos. Tal vez lo más seguro fue que él estuvo muerto dentro del pez. Pero una realidad es esta: el milagro más grande fue cuando salió del pez. Él salió vivo. Salió vivo. Esa es la realidad más grande. Él fue una señal para ese pueblo, dice el Señor Jesucristo. Él, Jonás mismo, no el mensaje, Jonás mismo fue una señal para el pueblo de Nínive. Dice: así como él fue, también lo será el Hijo del Hombre. Él dice: yo seré una señal. Así como él estuvo dentro del pez 3 días, 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esa tumba, estuvo muerto, tieso completamente. Su sangre se empezó a descomponer, se hizo agua y se mezcló con esto, porque así es la sangre cuando se descompone. Pero cuando salió victorioso y vivo de esa tumba. Y el profeta Jonás va a salir, y yo le podía preguntar: cuéntame, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo fue el momento que de momento sentiste que volviste a la vida y te arrojó ese pez y volviste a ver la luz del sol, la luz del día? Cuéntame, Jonás, ¿cómo fue tu experiencia el resto de tu vida? La gente te conocía y te decía: ese fue el profeta que tal vez quedó marcado porque fue desobediente. O tal vez dirán: es el profeta que obedeció a Dios, que llevó un mensaje a Nínive y todo el mundo se arrepintió. Ese fue. Tal vez lo odiaban porque fue a predicar a un pueblo malo. No sé, si yo pudiera preguntarle, ¿qué me diría? Tal vez él me diría: fue una experiencia grandiosa, tremenda, temerosa. Pero lo más grande, tal vez me diría Jonás, fue esto. Fue saber que Dios, aún yo siendo desobediente, se preocupó por mí. Cuando yo sentía morir, mandó un gran pez. Siendo yo un desobediente, Él me siguió amando. Yo no sé qué me diría Jonás, pero eso me hizo llorar y me hace llorar hoy. ¿Por qué? Porque yo he sido desobediente y mi Dios me ha seguido amando. Y cada persona que le ha entregado su corazón a Cristo, porque somos seres humanos, vamos a cometer errores, y nuestro Dios nos sigue amando y nos sigue llamando y nos sigue llamando y quiere volver a tener una relación con nosotros. Ayer tuvimos una junta con los hermanos. El hermano Eddie trajo un mensaje, fue de entrar en un estado de apostasía, de que un tiempo servimos a Dios, lo conocimos, estuvimos en fuego para Él, tal vez nos bautizó en hablar en lengua, nos usó en oración, en un café, nos usó en orar por los enfermos, en predicar su palabra, muchas cosas, y de momento llegó el punto
que poco a poquito, como hablamos los hermanos, poco a poquito se fueron alejando hasta que llegó el punto que no escuchaban ya más la voz de Dios. De eso hablamos ayer. Y si yo pudiera preguntarle a Jonás, él me diría: lo más grande de todo, Lucio, fue saber que mi Dios se preocupó por mí, aún yo siendo desobediente. Y eso me da ánimo a mí, y le debe dar ánimo a usted, de decir que este Dios nuestro nos dice en la palabra del Señor que si le fuéramos infieles, no lo entiendo, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Vamos a hablar esta tarde, el primer punto. Esa fue la introducción, que el primer punto, gloria al Señor, fue esto: el llamado de Jonás. Ya leímos aquí en el capítulo 1, versículo 1 al 3, leímos un poquito más de eso. Voy a leerlo un poquito más. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Otra palabra para pregonar es predica. Ve y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. A veces pensamos: Dios no ve las cosas, no ve el pecado, no ve el mandado, no ve toda la maldad de este mundo. No hay nada que pase que Dios no vea. No hay nada que pase que Dios no vea completamente. Y Dios se preocupa por ese niño, por esa niña, por ese viejito, por esa viejita, por ese hombre, por esa mujer que puede morir sin conocer a Dios. Y tiene Dios un gran amor para ellos. Esta tarde estamos hablando de Jonás. Él era un profeta del Todopoderoso. Podía escuchar la voz de Dios directamente. ¿Por qué es un espejo para usted y para mí? Porque le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, que podemos alejarnos de Dios al punto de que ya no escuchamos su voz, aunque en un tiempo la podemos haber escuchado. Jonás había escuchado la voz audible directamente de Dios. Usted y yo, cuando venimos a arrepentimiento, cuando el Señor lo llamó a usted a arrepentimiento, usted escuchó la voz de Dios. Tal vez no la escuchó audible, pero usted sabe que Dios le habló a su corazón a tal punto que usted vino y le entregó su corazón a Cristo. Tal vez usted lloró. Tal vez usted quería seguir llorando. Tal vez se arrodilló, pero usted tuvo que haber sentido y haber escuchado la voz de Dios al punto que usted vino y le dijo: Señor, perdóname, perdóname. Por eso que Jonás lo representa a usted y me representa a mí. Y igual que Jonás, usted y yo estamos llamados a obedecer la voz de Dios. Toda persona que es cristiana, estamos llamados a obedecer la voz de Dios. Por favor, a Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Lo leyó el hermano Eddie. Cuando estén ahí, denme un gran amén. Juan, lo voy a repetir 2 veces, me dice el hermano Rigo. 2 veces, por favor. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice esto el Señor, palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice esto, dice: mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Usted y yo, cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo, estamos llamados a escuchar su voz, a decir: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y cuando llegue el tiempo que usted ya no la está escuchando, tiene usted que venir a Él y decir: Señor, yo ansío volver a escuchar tu voz. Yo ansío volver a llorar. Yo ansío volver a hacer oración como antes, a ansiar ese tiempo que yo pasaba contigo. Porque usted y yo, si somos hijos de Dios, somos ovejas de Él y debemos escuchar la voz de Dios. Y le digo a usted una cosa, voy a hacer un ruido un poquito fuerte, ¿ok? Si en este momento el Señor viniera por nosotros,
¿Sabe qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a llamar por nombre, en un abrir y cerrar de ojos, y usted debe estar listo para escuchar su voz. Estamos listos para eso. Nosotros también podemos ser como Jonás. Jonás tenía razones de no querer obedecer a Dios. Hablé un poquito la semana pasada, le cuento a ustedes. Nínive en ese tiempo era la ciudad grande, era grandísima. Como decimos ahora, en un tiempo México, cuando tenía Teotihuacán, Tenochtitlán. Si usted baja a Guatemala y partes de Chiapas, donde estaba el imperio maya, tenían grandes pirámides, era un imperio grande. Y así puede usted bajar a Machu Picchu, Perú y otros lugares, Egipto, otros lugares. Para ese tiempo Nínive era eso, era un poderío para ese tiempo. Después ahora es conocido como Asiria, aún estos días, Asiria. Y ellos eran unas personas crueles. Hacían cuando llegaban a hacer redadas y se llevaban a las muchachitas más guapas, mataban, hacían destroce, no les importaba que estuviera embarazada la gente, las muchachitas hacían destroce. Los israelitas los odiaban, pero los odiaban con ese, como dicen en México, con un amor jarocho, así, con un amor fuerte. Los odiaban completamente. Por eso que a veces leemos la historia de Jonás y decimos, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Simplemente lo hizo porque él odiaba a esa gente completamente. ¿Por qué usted y yo somos un reflejo de Jonás? ¿Por qué? Hay alrededor gente que nos ha hecho mal, como prediqué la semana pasada, que decimos, Señor, si él fuera una persona buena, yo iría y le hablaré de ti, yo le pregonaría, yo le predicaría, pero no lo quiero hacer porque son malos, me ofendieron, me miraron mal, me castigaron, me pegaron, lo que hicieron. ¿Entiende usted? Y el ser humano normalmente es rencoroso. ¿Por qué les digo a ustedes que somos un reflejo de Jonás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este lugar, en Columbus, Georgia, en Guatemala, en México, en Honduras, en todas partes que usted venga, es para que las iglesias estuvieran llenas. De que nosotros reflejáramos más el amor de Dios y decir, yo quiero ir a esta persona, yo quiero hablarle a él. Si están tomando borrachitos, drogaditos, y fuman, si toman toda esta cosa, ¿sabe qué? Yo estuve ahí en un tiempo. Yo quiero hablarles a ellos. Señor, pon una persona que yo gane esa semana. Señor, pon una persona que yo gane este mes. Señor, yo quiero tener una persona a mi cuenta que diga, yo la gané, yo la prediqué, yo le fui a hablar. Y esa persona, si fue mala más, Señor, ponla en mi camino. No es fácil para el ser humano. No fue fácil para Jonás. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo prefiero desobedecer a Dios que ir a hablarle a esa gente mala. ¿Por qué Jonás nos representa? Somos humanos igual que Jonás. Vamos por favor a Juan 3:16. Ya todo el mundo debe saber este versículo de memoria. Los que no lo saben, traten sin que lo vean en su Biblia, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Hay otros pasajes más donde dice esta cosa, que así como Cristo perdonó, nosotros también debemos perdonar. Y debe salir en nosotros un amor. Es incomprendible a veces como el Señor lo acababan de latigar, crucificar, clavarle sus pies, sus manos,
pues una corona de espinas, y aún así no miraba a esa gente con odio y rencor. Más bien ora al Padre y le dice: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Si supieran a quién están crucificando, no lo harían. Padre, perdónalos. Usted y yo tenemos la capacidad de perdonar, porque también fuimos perdonados. Y podemos llevar este mensaje de arrepentimiento a muchas personas. Y este lugar podría estar lleno. Me voy a México unos días. Me voy a México el martes. Siempre que viajo, pienso y digo: tal vez este día sea mi último día. Yo no sé. Y le digo al Señor: Señor, yo he pregonado tu palabra como tú me has pedido. Y tengo que ser honesto con él. No lo he hecho. No lo he hecho porque soy un ser humano. A veces prefiero llevar tu palabra a alguien que quiero, que estimo, pero no quiero llevarla a alguien que me ha hecho mal. El Señor está trabajando en mí. El Señor trabajó en Jonás, y espero que también el Señor trabaje en usted de alguna manera u otra. Gloria al Señor. Vamos a ir al segundo punto. Ese está un poquito más duro. Ojalá que le guste a usted, que el Señor le hable al corazón de usted. Vamos a Jonás 1. Vamos a leer el 4 y el 5 y tal vez leamos un poquito más. ¿Ok? Un predicador podría predicar de Jonás unos 10 mensajes, o 20 o 30. Entonces vamos a predicar nada más 3. Uno la semana pasada, uno hoy, y la hermana Mirta va a cerrar lo mejor la semana que viene. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor, y vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice así. Entró al live y se fue, ¿verdad? Dice ahora, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Yo me imagino a Titanic cuando vi la película esa. Por eso que no me gusta ir a subirme a los barcos. Dice: y los marineros tuvieron miedo. Y cuando usted habla que un marinero tiene miedo, es como decirle a un luchador que va a pelear contra un luchador: ¿tienes miedo? Dice: ay, ¿miedo de qué? Pues vamos a darnos duros. Pero cuando un marinero dice: yo tengo miedo, el que ha vivido tantas tormentas, tenemos que poner atención, porque fue una tormenta bastante grande. Y los marineros, dice, tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Para ese tiempo Jonás llegó a tal punto que no le importaba lo que pasaba. Pero esta tarde yo quiero hacer un enfoque en esto, porque usted puede predicar de Jonás de 100 maneras. Quiero hacer un enfoque en esto, que cuando los marineros y aún Jonás van a tener dificultades y van a tener tormentas al punto de morir, aún nuestro Dios puede usar esas dificultades para su propósito. Lo voy a adelantar una vez: para traer al arrepentimiento, o que vuelva a regresar a Él un profeta desobediente, un hijo, una hija desobediente. Dios puede usar a una gran tormenta. Dios, dice la palabra del Señor, dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Él fue el que levantó la gran tormenta. Nuestro Dios controla la naturaleza y todo el planeta que conocemos y galaxias, todo alrededor. Él lo controla completamente. Él es el Todopoderoso. Era tan grande esa tormenta, como les dije a ustedes, que aún los marineros experimentados tuvieron miedo. ¿A usted una vez ha tenido miedo? Yo sí he tenido miedo. Si dijera que no, era un mentiroso. He tenido miedo de algo. Dios amaba a Jonás. Fíjense nada más esta cosa. Y quería que Jonás no se apartara de él. Más bien quería que no cortara, como ayer habló el hermano Eddie, que no cortara la relación con Dios. Él quería que Jonás regresara a él, a lo que Dios lo había llamado.
Y en esta ocasión, esa tormenta, esta dificultad venía de Dios, pero venía de Dios con un propósito. ¿Okay? Con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Salvar a los marineros y también salvar a Jonás mismo. A Jonás mismo. Y esta tarde le digo a usted, hermano o hermana que me escucha aquí, donde quiera que me escuche, no todos los problemas son malos. No todos los problemas son malos. Hay problemas que van a venir de parte de Dios, así como esta gran tormenta, pero vienen con un propósito, y el propósito es traerlo a usted a lo que Él lo llamó. Traerlo a usted a lo que Él lo llamó. Es el propósito de Dios. No todos los problemas son malos. Yo he ido a las cárceles, prediqué 3 años en las cárceles. He visitado a gente que está preso, van a ser deportados. Hay gente que yo he conocido aún en esta iglesia, que me han dicho: lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue que me agarraran preso, fue que me agarraran presa. Lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue que me haya parado ese policía cuando yo iba más borracho que nada y pude haber matado a alguien, matado a mi familia. Lo mejor que me pudo haber pasado fue esto. Algunos fueron deportados, algunos han estado en cárcel meses o años, y es donde Dios pudo trabajar en su vida de ellos. No todos los problemas son malos. Esa tormenta fue traída de Dios. Ahora Dios buscó el problema de Jonás. No. ¿Quién fue el que buscó el problema? Fue Jonás. Él se había apartado de Dios, lo había desobedecido, y Dios va a usar esa tormenta. Hablé yo con un hermanito, le dije hace unas semanas, ya está grande él de edad, un día va a predicar aquí, yo le voy a traducir, o tal vez la hermana Mirta le va a traducir, que hace mejor trabajo que yo. ¿Ok? Dice: el Señor me dijo a mí claramente: salte de esta iglesia donde estás y vete a otra que te voy a decir. Yo no quería, dice él, yo no quería salirme, dice, pero yo sé que era la voz de Dios que me había hablado, y yo no quería salirme. Estaba cómodo ahí, yo no quería hacerlo. Salí a un viaje. Estando en el viaje, lo que ahora lo sabemos, no sé cómo se llama en español, pero el jet stream, el flujo de aire que está en la atmósfera, nosotros, en la tierra. Y subimos a este avión, y al momento este avión subió a una altitud sin control, y de momento aceleró a una velocidad sin control, dice. Yo he escuchado esto. Me gusta ver canales de historia, como los japoneses quisieron mandar bombas a Estados Unidos por medio de ese flujo de aire. ¿Okay? Y como aviones subieron en Perú a cierta altitud, de momento, igual como es, subieron altísimos y rapidísimos. No entendían por qué. Ahora lo entendemos. Ese flujo de aire, el jet stream, corre toda la tierra, sube y baja, y a veces puede ir rapidísimo. Y ese dice, de momento pasó eso, dice, y el avión empezó a temblar y subió de velocidad que no entendían por qué, dice. No bajaron las mascarillas, nada, pero sabíamos que estábamos en peligro. Y ese avión se empezó a zarandear. Dice: empecé ahí a orar: Señor, sálvame, ayúdame de aquí. Dice, así como a Jonás. Empecé a orar: sálvame, Señor, sálvame. Dice, de momento abrí los ojos y empecé a ver que todo el mundo tenía miedo, iba a morir, todo el mundo tenía miedo, y empecé a predicar la palabra de Dios ahí: arrepiéntanse, arrepiéntanse, dice, porque van a morir, pídale perdón al Señor, pídale que les perdone. Dice, de momento salieron del flujo y todo se normalizó. Volvió a bajar el avión a su altitud que tenía que ir, y su velocidad normal. Dice, yo le pregunté al Señor ese día, cuando aterrizamos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Si Él me dijo claramente: porque tú me desobedeciste. Porque tú me desobedeciste, dice. Te dije que dejaras este lugar y te fueras aquí, que salieras de ahí, y no lo has hecho. Dice, y nada más por eso hiciste que la nave casi se volteara y que se cayera. Dice, sí, porque quiero que tú entiendas que te amo, que te quiero,
Y si no, pues esa tormenta tú hubieras sido y te hubiera sido al contrario de lo que yo te mandé. Yo quiero que regreses a mí. La historia de Jonás es esa misma. Es una historia de amor. Dios no va a buscar los problemas, los va a buscar Jonás porque desobedeció. Pero Dios pudo usar aún ese problema para traerlo de regreso a Dios. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, se lo digo a usted con todo cariño y quiero que usted lo escuche de la palabra del Señor. Sufre usted, pero también sufre la gente alrededor de usted, porque usted no obedece la palabra del Señor y yo no la obedezco. Una vez más, no solamente sufre usted, pero también sufre la gente que está alrededor de usted, sus hijos, sus nietos, su esposa, su esposo. Si yo voy a desobedecer a Dios, no solamente va a ser usted, va a sufrir también. Si es hombre, va a sufrir la esposa. Si usted es matrimonio y se aleja del Señor, van a sufrir los hijos. No solamente los hijos, pero las personas alrededor de usted, familiares, primos, primas, tíos, tías, alguien que pudiera venir al Señor y usted no les va a hablar. No solamente lo afecta a usted. Cuando usted ve la historia de Jonás, se da cuenta que no solamente no iba Jonás en un barquito solito, no, iba bastante, toda la tripulación iba ahí. Y todo el mundo sufrió. Todo el mundo sufrió. La semana que viene la hermana Mirta va a predicar la conclusión de esto. Quiero llegar a un punto más y aquí vamos a cerrar con esto, con la gloria del Señor. Siempre trato de ser corto y no me queda, pero vamos a ver. Vamos por favor a Jonás capítulo 1, versículos 7 al 10. ¿Estamos ahí todos? 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Dice: vamos del 6 para que lo entendamos. El 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. No le dije a nadie aquí, lo dije, estaba leyendo la palabra de Dios. Nadie está durmiendo. Dice: el patrón de la nave le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, una vez más, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Vamos a hacer una pausa ahí, a usted le toca leer el resto. Dios puede usar aún las cosas del mundo para su propósito, para traerlo a usted y para traerme a mí a los caminos del Señor. Para traerlo a usted, para traerlo a mí a un arrepentimiento, para traerlo a usted, para traerme a mí a volver a donde Él nos llamó. Puede usar aún las cosas del Señor, las cosas del mundo, perdón. Usted va a dar cuenta que esos hombres echaron suertes. Y les digo a ustedes ahorita claramente: Dios no trabaja así. Él no trabaja en usando loterías o suertes o adivinos o hechiceros o brujos o todo eso. Él no trabaja nada de eso. Él está en contra de todo esto. Y tengo escrituras, si Dios quiere, Levíticos 20, versículo 6. Apúntalo por favor. Gálatas 5, 19 al 21. Usted léalas ahí una vez más. Levítico capítulo 20, versículo 6. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Usted lo va a encontrar en el libro de los Hechos. Lo va a encontrar usted bastante en el libro de los Hechos. Lo va a encontrar en las cartas de Pablo. Lo va a encontrar en Apocalipsis, que Dios está y detesta, está en contra de todo esto. Nuestro Dios no trabaja con loterías, con suertes, con adivinos, nada de esto.
Pero Dios sí puede usar lo que Él quiera para su propósito. Cuando llega un punto desesperado que la persona, su hijo, su hija, que en un tiempo le amó, le sirvió, estuvo ardiendo para el Señor, estuvo ganando almas para el Señor, estuvo testificando, y ahora se ha apartado, dice: yo no quiero hacer nada, yo ya no quiero saber nada de Dios. Dios, como último recurso, puede usar lo que Él quiera, lo que Él quiera. A mí me habló una vez por medio de un sueño, y fue tan real el sueño que me desperté sudando, porque Él había venido por su iglesia, y venía y yo me quedaba. Y fue un miedo que me entró tan grande que caí y dije: Dios, perdóname. Y le digo: gracias a Dios por su sueño, por ese sueño. Él me habla por la palabra de Dios, le habla a usted por la palabra de Dios. Pero en un punto que ya la persona ha ido tan lejos, ha caído tan bajo, está durmiendo como Jonás, que no le importa nada, Dios tiene que despertarlo como último recurso. Nadie podemos decir algún día: Dios, Señor, pero es de que tú no me dijiste, es que, Señor, nadie me dijo que esto, es de que tú ya no volviste a hablarme nada, me dejaste que yo me perdiera, me dejaste que me alejara. El Señor le dirá: no, te voy a enseñar las miles de veces que yo traté de llamarte y que tú no me hiciste caso. Le digo a usted una cosa: Dios está en contra de toda hechicería, de todo adivino, de suerte, todo esto. Pero Dios puede usar lo que quiera. Voy a dar 2 ejemplos rapidito, ¿okay? Lo va a apuntar usted y lo va a leer más tarde. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3 hasta el 25. Primera de Samuel, capítulo 28, 3 al 25. Usted va a llegar a ese pasaje donde el rey Saúl va a ir a visitar a una adivina, una hechicera, una que adivinaba, que hablaba supuestamente con espíritus. Y el rey Saúl va a ir a visitarla. Él ya no escuchaba la voz de Dios, ya no había nada, ya él estaba en apostasía, se había alejado de Dios completamente. Y él dice: ¿sabes qué? Yo voy a ver esa divina, y voy a decirle que llame al profeta que ya murió, que se llamaba Samuel, y que lo llame y hable con ella. Le digo así una cosa: Dios tiene el control completo. Una alma, una persona que ya falleció, está bajo el completo control de Dios. Ningún alma anda por ahí llorando, vagando, diciendo: no, esto. Ningún adivino ni hechicero puede traer a una persona que ya murió, mi papá, mi mamá, sus tíos. No puede llamar a nadie, porque Dios tiene el control completo. Dice: yo tengo las llaves de la vida y del amor, yo tengo las llaves de la muerte, dice el Señor. Y si alguien va a ver un adivino, una divina, y escuchan que trajo, ya invocó a su papá, a su mamá, quien haya sido, son demonios. Y esto lo puede leer usted claramente en la palabra de Dios. Pero usted va a ese pasaje y se va a dar cuenta de que va a Saúl y va a hablar a la divina y se invócame por favor, y Dios va a darle permiso a que Samuel venga y hable con el rey. Pero cuando le va a hablar con él, le va a dar un mensaje de muerte. Le dice: vas a morir, Samuel. Y Dios usó a una divina para dar un mensaje de muerte al rey Samuel, al rey Saúl. Y se va a dar cuenta que él murió absolutamente por eso. Podemos ver otro pasaje, y esto lo va a encontrar usted en Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 14. Y que si usted lo puede leer más tarde, y se va a dar cuenta de que en este pasaje el rey Saúl ya está tan avanzado, ya no escuchaba de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se apartó de él. Él había entrado ya en apostasía, se apartó de él, lo dejó. Completamente hubo una separación con Dios. Y dice que Dios permitió que un espíritu malo, un demonio, viniera y lo atormentara. Me imagino cuando usted lee esa historia de Samuel, que Dios, al último recurso, aún así le habló a Saúl y le dice: ¿sabes qué, Saúl? Si no te arrepientes vas a morir. Y Saúl no se arrepintió y murió.
Dios puede usar lo que Él quiera, lo que Él quiera. Como le dije a usted hace un momentito, Dios está en contra de toda hechicería, todo esto, suerte, todo lo que sea. Pero Dios puede usar lo que Él quiera para su propósito, para traerlo, para traer una persona que ya se ha enfriado, que se ha alejado de Dios, que ya no escucha la voz de Dios, como último recurso. Y yo doy gracias a Dios por eso es. Al igual que Jonás, usted y yo podemos también caer ahí y podemos desobedecer a Dios. Y Dios en su gran amor usará cualquier medio que Él vea necesario para que demos la vuelta y regresemos a Él. Esa tarde la persona que me escucha, tal vez yo llevo ya en el Evangelio 5 años, 10 años, nací en el Evangelio, pero en realidad no estoy dando ningún fruto. Amo a Dios, pero no le hablo a nadie. Estoy durmiendo así como Jonás ahí del barco. No me importa si la gente muere. No espere usted a llegar al punto o a caer tan bajo como cayó Jonás en este día. Despierte, como dice el patrón de la nave, despierte. Usted va a leer el resto de Jonás y voy a parar aquí. La hermana Mirta continuará el resto del mensaje. Este gran pez, ¿saben qué significa? Una tumba. Así como Jesús estuvo dentro de una tumba. El gran pez significa una tumba, una persona muerta. Las tormentas que vinieron para esa nave significan y representan el juicio de Dios, de que vendrá. Nuestra desobediencia tiene consecuencias. Dios en su gran amor usa aún circunstancias y problemas y lo que Él pueda usar para traernos. Tan mal que se vea esto. Gente que ha tenido una enfermedad, un cáncer, que Dios nos libre de eso, un cáncer, una enfermedad. Por favor, póngase de pie. Y que han estado muriendo y muriendo ahí, han llegado al punto que han dicho: voy a morir. Yo fui cristiana, serví al Señor en mucho tiempo, pero no he hecho nada para Él, ya ni me importa, estoy durmiendo, ya no sé nada. Y le he dicho a Dios: Señor, gracias por este cáncer, porque en este cáncer me puedo arrepentir y ahora voy a pasar la eternidad contigo. Si yo pudiera preguntarle a Jonás: cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de haber estado en ese pez? Y tal vez me diría: doy gracias a Dios que me pasó eso. Si no, yo me hubiera alejado de Dios completamente. Gracias a Dios que aún yo siendo un profeta desobediente, Él tuvo amor para mí. Por favor, incline su rostro esta tarde. Padre Celestial, esta tarde, si hay una persona que me escucha aquí en ese día, en este momento, Padre, y no te ha entregado su corazón, en ese momento que lo haga, simplemente diga: Señor, perdona mis pecados, yo me arrepiento, escucho tu voz que me está llamando, te quiero pedir perdón, quiero que seas mi Salvador, yo quiero vivir para ti el resto de mi vida. Y pasa aquí una persona también, o que tú les pusiste convicción en ese momento de decir: estás durmiendo como este Jonás, yo te he llamado a que escuches mi voz y me has desobedecido, has sido una persona desobediente. Padre, que en este momento no esperen hasta que estén en una gran tormenta, una enfermedad o un problema grande, que en este momento te puedan decir: perdóname, Señor. Que clamen a ti como lo hizo Jonás. Y tú, Señor, eres un Dios misericordioso, los perdonarás. Padre, pido tu bendición en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén, amén.